todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Hoy voy a hablar un poco de las jirafas, a petición de una persona que me ayudó mucho leyendo los borradores de los primeros episodios del programa y dándome muchos consejos y apoyo, así que vamos a ello. Las jirafas son como ciervos, pero tienen manchitas y el cuello largo. Hasta la próxima pues y espero que hayáis disfrutado el episodio. Es broma, aunque la verdad es que al principio temía no tener nada demasiado interesante que decir de las jirafas, pero ese era más problema de mi ignorancia que de las pobres jirafas, que son animales que tienen su miga. Pero empecemos por lo básico. Las jirafas son artiodáctilos, animales de pezuña de dedos pares. Los animales de pezuñas pares son un grupo muy grande y diverso: cabras, ovejas, cerdos, ciervos, hipopótamos, camellos, antílopes, vacas y muchos más. De hecho, si recordáis los episodios sobre ballenas y delfines, ya sabéis que estos animales acuáticos también son artiodáctilos. Y ahora entonces añadimos también a las jirafas al catálogo. Las jirafas son animales inconfundibles y emblemáticos de la sabana africana. Os voy a dejar en la descripción un par de imágenes de una jirafa y de su pariente cercano, el okapi, que también es un animal muy simpático. Las jirafas son animales con 4 patas largas y delgadas que sostienen un cuerpo relativamente corto, coronado por un cuello fuerte y larguísimo, que es la característica por la que son más conocidas. Son el animal terrestre más alto que existe, midiendo alrededor de 5 metros de altura. Otra de sus características más distintivas es el color de su pelaje, que tiene patrones de manchas pardas sobre un fondo grisáceo o amarillo. Se parecen un poco a las manchas de un leopardo. De hecho, los británicos las llamaron durante un tiempo camelopardos, porque les parecían un camello con piel de leopardo. Esto acabó reflejado en su nombre científico, que es Girafas y con 2 Fs camelopardalis. Por si os preguntáis por estos nombres científicos tan curiosos que son siempre 2 nombres en latín o griego antiguo, os voy a explicar un poco de qué va el tema. Los biólogos agrupan a los animales en conjuntos jerárquicos cada vez más pequeños. Las jirafas, por ejemplo, son animales, un grupo extremadamente amplio como os podéis imaginar. Dentro de animales son cordados, animales con una cuerda nerviosa en la espalda, que incluye por ejemplo a peces, ranas, palomas, perros y humanos. Todos tenemos la misma anatomía básica. Dentro de estos son mamíferos, que es un grupo todavía más pequeño en el que están gatos, perros, humanos, ratas, murciélagos y en general todos los animales con pelo que dan de mamar a sus crías. Dentro de los mamíferos las jirafas son artiodáctilos, animales con pezuñas de dedos pares. Y dentro de artiodáctilos son de la familia de los giráfidos, animales con pinta de jirafa, en la que solo están la jirafa y el okapi. Dentro de los giráfidos, las jirafas son jirafas propiamente dichas, así que son parte del género jirafa, que es el primer nombre latino que tenemos en el nombre científico. El último grupo, por tanto, es la especie, que es la clasificación formal más pequeña posible, en nuestro caso camelopardalis. Los nombres científicos de los animales están siempre en latín o en griego antiguo, porque son lenguas que ya no se hablan, y eso evita confusiones con palabras existentes en otros idiomas, y nos da una forma de nomenclatura neutral, de forma que todos los biólogos podemos entendernos aunque hablemos distintos lenguajes. Algo curioso, ya que estamos, es que la definición de especie es muy problemática. La vida no está clasificada en cajoncitos de forma natural. De hecho, como ya he mencionado otras veces, si viésemos toda la vida a través del tiempo, raramente podríamos definir el momento en el que un grupo de animales pasa a ser otro. Pareceríamos un continuo indistinguible hasta llegar a la primera célula, hace 4.000 millones de años. Pero a los científicos y a los humanos en general nos gusta clasificar, así que hemos hecho lo posible por dividir a los animales existentes en grupos que tengan sentido. Un mamífero, por ejemplo, es todo animal de sangre caliente, que dé a luz y amamante a sus crías y que tenga pelo. Pero cuando llegamos a especie deja de haber clasificaciones tan claras, porque las diferencias físicas dejan de ser una forma fiable de clasificar animales. Las panteras negras y los leopardos, por ejemplo, son el mismo animal, pero quizá un biólogo inocente las podría clasificar erróneamente en 2 especies diferentes. La forma clásica de definir una especie es como un conjunto de animales que se reproducen entre ellos y producen descendencia fértil. El problema es que no siempre está claro si 2 grupos que consideramos especies no se reproducen porque no pueden biológicamente, o porque no quieren, o porque están lejos. Los leones y los tigres no se reproducen entre ellos de forma habitual, pero si los juntas en un zoo a veces se aparean y tienen cachorros, un animal llamado ligre, y algunos ligres pueden a su vez reproducirse con leones o tigres. Si pillásemos una población mixta de leones y tigres y tuvieran ligres, y los ligres se fueran reproduciendo con leones o tigres, y así durante muchas generaciones, quizá acabaríamos con una población mestiza indistinguible. En principio la clasificación en especies de leones y tigres se sigue usando por sentido común, porque los híbridos, aunque técnicamente existen, son una rareza, y en la práctica uno puede tratar ambos animales separadamente. Pero es un ejemplo que ilustra el problema de clasificar a los animales más allá de grupos grandes y obvios. La vida es un continuo, y todas las divisiones que hacemos son arbitrarias.
Y debido a este tipo de problemas hay algunos biólogos que quieren cambiar la definición de especie, o al menos usar una que se ajuste más a su campo. Los ecólogos opinan que dos animales que vivan de forma distinta son dos especies, aunque puedan reproducirse entre ellos en condiciones artificiales. Los genéticos piensan que el ADN es más informativo que lo que se ve a simple vista, y a veces animales que nos parecen iguales son muy distintos cuando se miran a nivel genético, algo sorprendentemente común en algunos grupos como insectos o ranas. Los genéticos entonces favorecen el análisis estadístico del ADN como forma de clasificación, y así tenemos hasta 24 definiciones alternativas de especie, cada una con sus criterios y sus pequeñas diferencias. ¿Pero por qué le estoy dando tantas vueltas a esto? Lo primero porque me parece que fuera de biología no se sabe que el concepto de especie es tan arbitrario y tan poco claro, y creo que es interesante que lo sepáis. Lo segundo porque a día de hoy hay un desacuerdo sobre cuántas especies de jirafa hay. Lo que se pensó durante mucho tiempo es que son una única especie, Jirafa camelopardalis, con 9 subespecies, 9 variedades vamos, que están repartidas por África. Pero están muy repartidas y aisladas. Voy a poneros un enlace a un mapa en la descripción para que echéis un vistazo. Debido a este aislamiento hay poca reproducción entre los distintos grupos. Los genes no fluyen, y a medida que pasa el tiempo estos grupos de jirafas se van haciendo más y más distintos. De hecho, algunos científicos que estudian genética ya sugieren dividir nuestra única especie de jirafa en 4 especies. 4 grupos que no se reproducen o se reproducen poquísimo entre ellos. Esto se está discutiendo en los últimos 3 o 4 años, Es un descubrimiento muy nuevo. Y no es solamente una discusión académica entre científicos que se miran el ombligo, sino que tiene cierta importancia en el mundo real. Veréis, las jirafas, con todo lo simpáticas que son, están desapareciendo poco a poco. O bueno, mucho a mucho. Su población, la de todos los grupos en conjunto, se ha reducido un 40% en los últimos 30 años. Esto es en parte por la expansión de espacios humanos e infraestructura, que incluye la expansión de la ganadería. Las jirafas, al igual que los antílopes, las vacas o las ovejas, son rumiantes. Comen plantas, las mastican una y otra vez y las digieren gracias a unas bacterias que tienen en el estómago y que las ayudan a sacar energía de la celulosa, algo que nosotros no podemos hacer. Además, están especialmente adaptadas para comer acacias, que son árboles secos y espinosos. La tala y la quema de bosques cerrados de acacia para cultivos o pastos entonces las afecta gravemente, y la cosa empeora cuando se introducen vacas, ovejas o cabras que compiten con ellas por la poca comida que queda. Por si esto no fuera suficiente, las jirafas también son cazadas para despejar terreno para ganado, para comida o por razones de tradición. Estas son en parte las razones por las que las poblaciones están tan fragmentadas, y eso hace los problemas de conservación aún mayores, porque cuanto más aislada está una población, más pequeño es su tamaño efectivo. Las jirafas de fragmentos cercanos no pueden llegar unas a otras, lo cual hace mucho más fácil que uno de estos fragmentos se reduzca a un tamaño tan pequeño que la población deje de ser viable y se colapse, al no poder reponer sus números fácilmente. Una solución a esto es traer jirafas de otros lugares, pero si no son de la misma especie no se van a reproducir, o se van a reproducir muy poco, o la descendencia será infértil, y los problemas perdurarán. Eso sin contar con que si dividimos a las jirafas en 4 especies encontramos que el estado de conservación de algunas de ellas es mucho peor de lo que pensábamos, y que requieren más atención, porque quedan poquísimas. Así que intentar encontrar divisiones en especies que correspondan más o menos con la realidad podría ser una cuestión de vida o muerte para algunas de estas poblaciones de jirafa. Y definitivamente tenemos que cuidar a las jirafas, porque son criaturas bastante especiales con una serie de adaptaciones bastante curiosas. A las jirafas les gustan los secarrales y las plantas que crecen en ellos. Sus labios y su piel son gruesos y duros para protegerse de las espinas de las plantas que frecuentan. Tienen lenguas largas y prensiles que les permiten manipular ramas con cuidado para comer hojas pinchándose lo menos posible. Y tienen pestañas largas y densas que protegen sus ojos del sol y la arena y les dan una mirada muy simpática. Y bueno, aquí estoy haciendo algo que a algunos biólogos les pone muy nerviosos, y es decir que una parte de un animal es para algo, que tiene un propósito. Parte de ello es que puede dar la impresión de que estamos diciendo que la jirafa fue creada así por una inteligencia superior, y que por tanto sus partes tienen un propósito. No es así. Simplemente las jirafas con labios más gruesos eran más eficientes a la hora de comer plantas. Se pinchaban menos, comían más, no tenían heridas que se pudieran infectar, etc. Esto hizo que se reprodujesen un poco más y les pasaron estos rasgos a sus hijos. Y por eso poco a poco las jirafas de labios gruesos fueron siendo más abundantes que las de labios finos. Pero esto es muy largo de decir, así que para comentar estas cosas voy a decir que los labios gruesos cumplen la función de proteger frente a espinas, por brevedad, y todos nos entendemos. Y este propósito o esta función de las partes corporales es más indiscutible todavía si miramos el cuello de la jirafa. Este cuello es muy conocido en biología, porque siempre se usa de ejemplo para ilustrar las primeras teorías de la evolución. En el siglo XIX el francés Jean-Baptiste Lamarck lo puso como ejemplo para su teoría del uso-desuso.
Según él, las jirafas estiraban el cuello para alcanzar hojas más altas. Esto se traducía en un alargamiento del cuello durante su vida, y este alargamiento pasaba a sus descendientes. Ahora esto nos suena bastante absurdo, pero en su momento no se conocían los mecanismos de la herencia ni de prácticamente nada relacionado con la biología, ya que estamos. Por otro lado, Darwin, en su teoría de selección natural, que es la que conocemos hoy en día, decía que las jirafas con cuello más largo tenían ventaja sobre las demás a la hora de alcanzar plantas, y por tanto tenían más jirafitas con cuellos un poco más largos, y a lo largo de muchas generaciones acabábamos con jirafas como las que conocemos ahora. Esta es una explicación bastante razonable, o al menos la única que se nos ocurre ahora para la función del cuello de la jirafa, y tiene que tener una función. Como dijimos en el episodio de los odontocetos, la energía es la moneda de cambio de la evolución. Y un cuello de jirafa cuesta mucha energía para construirse y mantenerse. Para empezar, los materiales. El cuello de la jirafa, curiosamente, no está construido añadiendo vértebras al cuello, sino simplemente alargando mucho las que están. Así que una jirafa y un ser humano tienen el mismo número de vértebras, pero aún así necesitamos mucho hueso para hacer un cuello tan grande, y mucho músculo para recubrirlo y mantenerlo firme. Y los problemas no acaban ahí. Un cuello tan largo significa que la cabeza está muy alta, significa que el cerebro está muy alto, y el cerebro necesita tener siempre una fuente abundante de sangre. Las jirafas, por tanto, tienen su sistema circulatorio especialmente adaptado para bombear sangre hasta su cabeza, con un corazón muy fuerte y musculoso que genera la mayor tensión arterial encontrada en ningún animal, más o menos el doble que la nuestra. Así que mantener este cuello es muy costoso, por lo que tiene que dar sus beneficios. Pero esto no es un misterio, ¿verdad? Al igual que los labios y la piel gruesa, que la lengua prensil, esto debe ser una adaptación para comer las hojas más altas de las acacias. Esto les da mucho alimento y hace que el cuello sea rentable. Problema resuelto, ¿verdad? Por supuesto que no, esto es biología al fin y al cabo. Las jirafas tienen el cuello largo, sí. Y comen hojas que están altas, sí. Pero la mayor parte del tiempo se alimentan de hojas que están a 2,5 metros o 3 metros de alto, mientras que normalmente sus cuellos las elevan a 4 o 5 metros. Quizá de vez en cuando estos metros extra las ayuden cuando escasea la comida, pero estas ocasiones son relativamente raras, y no está tan claro que compense tanto cuello para eso. Así que algunos científicos han planteado otra hipótesis sobre el origen del cuello de la jirafa, y para explicarlo voy a tener que tomar un poco un desvío y presentaros a la prima exigente de la selección natural, la selección sexual. Muchas veces cuando en ciencia popular se habla de selección natural se habla de la supervivencia del más apto, y esto no es verdad. La selección natural es la reproducción más efectiva del más apto. La reproducción es lo que importa. Si tenemos un animal que vive 200 años con una salud perfecta y se reproduce una vez, y tenemos otro animal que vive 10 años muy infeliz pero se reproduce 8 veces durante ese tiempo, queda claro quién dejará mayor número de copias a la posteridad, ¿verdad? No es tan sencillo, por supuesto, y hay más factores que el simple número. Necesitas que tus hijos tengan posibilidades de reproducirse también. Así que lanzar 1000 copias a un ambiente con comida para 10 solo hará que todas las copias mueran de hambre, por ejemplo. Pero creo que el punto central se entiende. La reproducción es el factor más visible para la selección natural, tanto que a veces crea animales que no tienen demasiado sentido. Hablemos del pavo real. Los machos de pavo real son animales muy coloridos, con una cola muy pesada y vistosa, mientras que las hembras son de un color marrón camuflaje mucho más lógico. Esto no parece tener una buena razón para ser así, sobre todo cuando eres un pájaro gordo en un mundo lleno de gatos y perros. La cola del pavo real no solo no le ayuda a sobrevivir, sino que le hace la vida más difícil, al atraer predadores y hacerle difícil escapar de ellos. Pero resulta que los colores y la cola atraen a las hembras, y cuanto más grandes y vistosas son, más las atraen. Esto es muy beneficioso para los machos, y los que son más coloridos se reproducen más, y la siguiente generación los que son más coloridos se reproducen más, etcétera, etcétera, hasta que quizá pasamos de machos con algunos colores bonitos pero razonables a la completa falta de sentido común que es el macho de pavo real actual. Esto es la selección sexual, que ocurre cuando hay un rasgo que se selecciona en animales no por su utilidad para la supervivencia, sino porque ayuda a atraer al otro sexo o a competir con el propio. Y uno puede intentar inventarse explicaciones racionales, como que los machos con esos colores señalizan su fuerza. En plan, hola nena, soy tan fuerte y machote que puedo llevar todo esto encima y no ser comido inmediatamente. O puede que las hembras elijan machos vistosos para usarlos de distracción frente a depredadores, que tampoco me extrañaría. Pero lo gracioso del asunto es que no tiene por qué haber ninguna razón detrás. Por un capricho del sistema nervioso del pavo hembra pueden verse atraídas a pavos coloridos y ya está. Tenemos el inicio de la competición que llevará a sucesivas generaciones de pavos macho a tirar a un lado la cordura y llamar la atención lo más posible. El efecto de la selección sexual es mucho más grande cuando tenemos animales donde los machos compiten fieramente y cuando el ganador se queda con la mayor parte de las hembras. Los efectos de una selección sexual tan potente pueden verse en elefantes marinos, por ejemplo, donde el macho dominante se queda con todo un harén. Por eso los machos de elefante marino son hasta 10 veces más pesados que las hembras. Pero bueno, ¿por qué estoy contándoos todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el cuello de la jirafa?
Bueno, hay que considerar dos cosas. Una, los machos de jirafa compiten fieramente por las hembras y todas las hembras fértiles se aparean con un pequeño número de machos dominantes. Dos, la forma en que los machos de jirafa compiten es a cabezazos. Básicamente usan su cabeza y dos cuernecitos óseos muy característicos de las jirafas que tienen en la coronilla para golpear a los otros machos en las costillas y las patas. Y sus cuellos larguísimos y musculosos les dan más alcance y multiplican su fuerza. Estas no son competiciones amistosas. Los golpes son brutales, podrían hacer papilla a un ser humano y en muchas ocasiones pueden causar lesiones muy graves a los combatientes, o incluso la muerte. Parece que la selección sexual es una buena explicación para esos metros extra de cuello. Quizá no te sea útil para comer, pero más te vale tenerlo o no vas a acercarte a una hembra en tu vida, y quizá mueras en el intento. Qué cambio de concepto, ¿verdad? De pensar que las jirafas son animales grandes, tranquilos, simpáticos, que comen las hojas altas sin molestar a nadie, a pensar que ese cuello tan largo es para poder multiplicar la fuerza de sus mazazos en duelos donde está en juego el éxito reproductivo e incluso la vida. Pero es una buena explicación, y queda reforzada cuando miramos los cráneos de machos y hembras. A medida que envejecen, los machos añaden capas de hueso a su cráneo, y un macho maduro puede tener un cráneo 4 veces más pesado que el de una hembra de la misma edad. Pero la pregunta que plantea esto es, ¿por qué las hembras tienen cuellos largos también entonces? Es una gran pregunta y no tenemos la respuesta. Puede que los genes que controlan la longitud del cuello no puedan separarse entre machos y hembras. Puede que un macho de cuello largo necesite recibir genes de cuello largo de su madre y de su padre. De esta forma, las hembras de cuello largo no se benefician tanto, pero sus hijos machos sí, y a la larga eso va a resultar en muchos más nietos. De esta forma, la selección sexual en machos estaría arrastrando a los dos sexos. También puede ser que las razones del cuello largo de las jirafas sean mixtas. Puede que las hembras tengan el cuello largo porque al fin y al cabo es beneficioso para comer hojas altas. Puede que el comer hojas un poco más altas fuese lo primero que causó el alargamiento del cuello, y la cosa se saliese de madre cuando los machos empezaron con su carrera armamentística, hasta acabar con los cuellos parece que demasiado largos de hoy en día. La verdad es que no se sabe qué fue primero, y es una pregunta que quizá puedan resolver los fósiles si encontramos. La clave estará en ver si se desarrolló primero el cuello largo o si aparecieron primero cuernos especiales en los machos que sugieran que ya usaban este estilo de pelea a cabezazos antes de que el cuello se alargase tanto. Habrá que estar atentos a ver si se encuentra algún fósil revelador. Mientras tanto, este episodio es un gran ejemplo de lo poco que sabemos y de que hasta animales que a primera vista no parecen ocultar demasiadas cosas tienen sus misterios. Estoy muy contento de haberlo hecho. No sé de qué hablaré la semana que viene. Tengo varios temas medio preparados, pero todavía no pensé cuál quiero grabar. Pero espero que sea interesante. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.